Sí que me gustaría empezar a introducir un poco pues, cuál es el papel que juega en los másteres universitarios dentro del espacio europeo. Y un poco antes de empezar, pues siempre va bien situar un poco el contexto y intentar localizar esto del espacio europeo, pues exactamente pues, a qué venía esto, ¿de acuerdo? Como siempre se está hablando mucho, ¿qué novedades introduce el espacio europeo respecto al modelo anterior? Entonces, la primera novedad es el sistema de cálculo de la carga docente, que hasta ahora se medía en cargas de horas de clase y en el momento en que pasa el espacio europeo se pasa a medir en horas de dedicación del estudiante. Además, se define una unidad, el ECTS, que es una unidad de medida que es común a toda Europa. ¿De acuerdo? Una ECTS corresponde a 25 horas de trabajo docente, de forma que si tú estás en una universidad y te vas a otra universidad, pues a la hora de hacer la convalidación, pues es muy fácil establecer pues, qué número de créditos tú has dedicado a un determinado contenido y no como pasa hasta ahora, que cuando vas de una universidad a otra tienes que mirar, bueno, este crédito, pero este crédito, ¿qué significa? ¿A qué corresponde este crédito? Además, con el Espacio Europeo de Educación Superior aparece el concepto de suplemento al título. En el título pues, se puede añadir información adicional, como por ejemplo, dentro de la titulación, cuál es el itinerario que tú has escogido para intensificar tu educación. ¿De acuerdo? Además, también se diseña un protocolo que es un protocolo más formalizado, con toda una serie de pasos y una serie de intervención de organismos oficiales para el diseño, la evaluación, el despliegue y la evaluación de las titulaciones. Que para desplegar una nueva titulación, en primer lugar, tiene que haber un informe positivo de la Agencia Nacional de Calidad Española y, además, cada cierto tiempo se va revisando la calidad del programa para garantizar pues, que un determinado programa pues, es viable y, además, está haciendo las cosas de acuerdo con lo que se había previsto en el diseño. Además, también, otro cambio que aparece en el espacio europeo es el intento de no diseñar los programas en base a contenidos. No diseñas, a ver, te voy a explicar pues, historia en el siglo XV, sino en base a competencias profesionales. No solo esto, sino además competencias de aplicación de estos conocimientos en el ámbito profesional y determinadas actitudes como la proactividad o la capacidad de trabajo en equipo que se tienen que ir desarrollando también a lo largo de la carrera para poder después utilizarlas en el ámbito profesional. Por último, también se plantea que este cambio, el cambio al espacio europeo es un cambio también de paradigma educativo. Y además no solo hace una clase, podríamos decir, magistral, sino que a través de las actividades y a través del plan de actividades previsto a lo largo de todo el curso, intenta facilitarte el aprendizaje de los contenidos y las competencias de la asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mapa de titulaciones. Una vez descrito el marco general, pues esto como se concreta en 3 niveles de educación. Entonces, esta definición es una definición bastante reciente. El Real Decreto en que se define pues, cómo son los títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior pues, es del 2007. Y además, todavía es más reciente, porque ayer por la noche me tuve que estar leyendo el Real Decreto que regula los estudios de doctorado, porque fue aprobado anteayer. O sea que pues, esto que os estoy explicando ahora, algunas cosas pues, ya tienen una cierta historia, pero hay otras cosas que son bastante recientes. ¿De acuerdo? Entonces, en la formación adaptada al espacio europeo se define en primer lugar los estudios de grado, que son estudios de 240 créditos ECTS, que se tienen que cursar en 4 años a tiempo completo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, después del grado, pues un estudiante interesado en continuar su formación, pues tendría que cursar un máster oficial, que tiene un creditaje que es variable, entre 60 y 120 créditos ECTS, y entonces se cursaría entre 1 y 2 años a tiempo completo. Y por último, a nivel de doctorado, esto es novedad de hace un par de días, pues la duración prevista para el doctorado es de 3 años a tiempo completo o de 5 a tiempo parcial. Que esto es una diferencia respecto a lo que pasaba anteriormente, en que los doctorados tenían una duración más o menos de 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se define, cómo se define, qué es lo que se tiene que hacer y qué diferencia hay entre cada uno de estos niveles de educación? Pues a nivel de grado lo que se plantea es que se tiene que conseguir una formación general. Puede ser en una disciplina o puede ser en varias disciplinas si el título lo requiere. Y entonces lo que sí que también es bastante importante es que la orientación tiene que ser el ejercicio de actividades profesionales. Es decir, esta formación está pensada para la implantación directa del estudiante cuando acaba el grado pueda salir al mercado profesional. Entonces, a nivel de máster,
lo que se plantea es ofrecer una formación más avanzada a partir de la formación que se ha conseguido en el grado, que puede ser también especializada o multidisciplinar. Y aquí nuevamente se introduce una doble vía. Por un lado se ofrece la vía de actividades profesionales o bien la orientación investigadora. En función de los intereses del estudiante, pues se puede diseñar un máster que esté orientado a dar salidas profesionales o un máster que esté orientado a el acceso al doctorado y a la investigación. Entonces, para acceder a un máster oficial se necesita un título oficial, puede ser de grado, puede ser de título anterior, y entonces, bueno, pues esta doble orientación que se puede presentar en los títulos. Por último, y aquí es donde hay novedades desde hace un par de días, pues a nivel de doctorado lo que se prevé es dar una formación avanzada, pero solo en el ámbito de la investigación. Entonces, para acceder a un doctorado se necesitan 300 créditos ECTS, que si el estudiante ha cursado el grado y el máster, pues ya los ha conseguido, y entonces 60 de estos créditos se dice que tienen que ser de máster oficial. Entonces, en el doctorado puede haber actividades formativas, pero tiene que concluir con la defensa de una tesis doctoral, que esto es el ejercicio individual de investigación original, que es lo que concluye la tesis. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, pues sí que me gustaría comparar un poco, porque a veces hay dudas de qué papel tiene el máster oficial, qué papel tiene respecto a lo que existía anteriormente. Pues anteriormente lo que teníamos era pues, la ingeniería técnica de 3 años, en el caso de las ingenierías. Después había el segundo ciclo, también llamado ingeniería superior, que eran 2 años más. Después, la gente que estaba interesada en acceder al doctorado pues tenía 2 años más de cursos de formación de doctorado y después tenía que hacer la etapa de investigación de la tesis. ¿De acuerdo? Esta era más o menos la progresión que iba siguiendo el estudiante a lo largo de su formación. En el nuevo espacio europeo de educación superior, pues podríamos decir que el mapa queda de la siguiente forma. Tienes el grado de 4 años, tienes el máster que es entre 1 y 2 años y luego viene el doctorado. Entonces la pregunta típica es, bueno, ¿pero esto del máster es como un segundo ciclo o no? Pues, a ver, podéis ver por esta imagen que viene después del grado, en este sentido pues es un poco como el segundo ciclo que venía después del primer ciclo, pero la correspondencia no es directa, porque en primer lugar el máster te da acceso directo al doctorado, esto para empezar. Además, los contenidos no tienen por qué ser los mismos, no tiene por qué ser lo que antes se veía en el segundo ciclo de una especialidad, no tiene que corresponder con lo que ahora se ve al máster, porque en el grado tienes un año más que posiblemente te ha permitido adelantar más la formación y cosas que antes se veían en el segundo ciclo ahora se ven en el grado y en el máster pueden que se vean cosas diferentes. Entonces, en este mapa sí que me gustaría también hacer un poco un análisis de por qué motivos una persona puede estar interesada en cursar un máster oficial. Entonces, ¿qué podría conseguir una persona? Pues bueno, yo creo, esto del máster, ¿qué podré conseguir una vez lo haya superado? Pues un poco los intereses que podría motivar a una persona a llevar a estudiar el máster, pues podrían ser varios. El primero, creo yo, sería el de obtener conocimientos más avanzados en tu área de especialización. Si es un tema que a ti te interesa, es un tema que tú ejercitas durante tu actividad laboral, pues es una forma de estar actualizado y de tener los conocimientos más avanzados en este tema. Por otro lado, el máster también pues, puede ser una forma de progresar profesionalmente, porque como veréis en los másters oficiales se hace un énfasis muy importante en las competencias de dirección de equipos, de dirección de proyectos, de dirección de organizaciones. Por tanto, puede ser una forma de conseguir formación que permita progresar laboralmente. Además, por otro lado, existen profesiones, como podría ser telecomunicación, en que existen atribuciones profesionales exclusivas, que si tú quieres realizar un proyecto de telecomunicación, pues tienes que tener un título oficial en este ámbito. Obtener un máster oficial pues te permitiría ejercer estas atribuciones profesionales exclusivas. Por otro lado, pues también otra posibilidad que puedes tener en tu carrera profesional es tú puedes estar optando a una plaza de funcionario. Entonces, la obtención de un máster oficial pues, puede ser una forma de conseguir más méritos para el acceso a una plaza de funcionario. Obviamente esto depende de la convocatoria, porque el tema de los másteres oficiales en el acceso a puestos públicos todavía no está muy bien definido, porque como os he dicho, la definición de los másteres y del doctorado todavía es una cosa muy reciente, todavía no se ha actualizado la legislación, pero sí que ya hay convocatorias en las cuales el hecho de tener un máster oficial pues ya te otorga méritos y te otorga puntos a la hora de conseguir una plaza. Y por último también, pues si estáis interesados en llevar a cabo una carrera investigadora, pues el máster oficial es el requisito necesario para acceder al doctorado, de forma que es la puerta que os abrirá la posibilidad de iniciar una carrera investigadora. ¿De acuerdo?
Pues muy bien. Una vez hecho este mapa de situación, pues sí que me gustaría presentar un poco más en detalle cómo son los másters de continuidad que ofrecemos dentro de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación, en los 3 ámbitos: informática, multimedia y telecomunicación. Antes de empezar, destacar un poco qué es lo que necesita un estudiante que quiere acceder a estas titulaciones. Pues el requisito básico e imprescindible es tener un título universitario oficial, ya sea un título de grado, pero también puede ser un título anterior al espacio europeo. Podría ser una ingeniería técnica, podría ser una diplomatura o una licenciatura. ¿De acuerdo? Entonces, también pueden ser otros títulos con nivel de formación equivalente. Esto lo permite el Real Decreto, pero por ejemplo, para la gente que tiene títulos de otros países, pero en este caso es necesario su homologación. Además, dentro de la UOC recomendamos y realmente muy fuertemente que se cumplan unas recomendaciones adicionales para el acceso al máster. En primer lugar, el nivel de inglés, porque bueno, en el ámbito de la tecnología quizá no hace falta decirlo, pero el uso del inglés es muy continuado y más todavía a nivel de máster. Os podéis encontrar que estáis utilizando programas, que estáis teniendo que leer manuales, que estáis utilizando contenidos o herramientas pues que están en inglés, y es muy importante que tengáis un buen nivel de inglés para poder entender estos contenidos. Además, yo creo que esto es una excusa perfecta por si alguien necesita todavía más excusas para ponerse con el tema del inglés, que yo creo que es algo fundamental y todavía más en el ámbito de la tecnología. Otra cosa que, bueno, aquí la ponemos, pero creo que todos los que estamos aquí no hace falta que se le pida a nadie, es el uso de las TIC a nivel de usuario. Todos los que estáis trabajando con la UOC creo que ya tenéis sobrada experiencia en lo que sería pues, utilizar el campus, utilizar todas las herramientas. Ahora también hace un momento los compañeros que están en la mesa de expertos me están comentando lo que hacían para hacer backup de sus packs. O sea que en este caso veo que la gente de la UOC ya tenéis esta experiencia, pero en estudiantes que vienen de fuera sí que es interesante recomendarlo. Y por último, comentar que cada programa puede añadir requisitos adicionales al acceso. Por ejemplo, pues qué titulaciones de acceso se permite para una persona que quiere acceder a un determinado máster, ¿vale? En función de la vía de acceso, por ejemplo, hay programas que exigen complementos de formación. Por ejemplo, si tú quieres estudiar el máster de Ingeniería Informática y has estudiado Ingeniería Química, pues no se te permite el acceso directo, más que nada porque te costaría mucho llegar a adquirir las competencias de ese programa. En esos casos están previstas asignaturas de complementos de formación y en función de la vía de acceso. Esto lo comentaremos más en detalle un poco más adelante. Entonces, más a nivel burocrático, administrativo, ¿cómo funciona el tema del acceso a los másters oficiales? En primer lugar, lo primero que tenéis que hacer es una solicitud de acceso, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer directamente a través del portal de la UOC. Tenéis aquí la fecha indicativa a partir del 5 de mayo. Después del momento en que vosotros hacéis la petición de acceso, tenéis acceso a un espacio de tutorización, en que hay una persona que os asesora para realizar la primera matrícula, que la primera matrícula se realiza a partir del 12 de mayo en Secretaría del Campus, y entonces la docencia se inicia pues, con el calendario normal de las titulaciones de la UOC a partir del mes de septiembre. Entonces, muy bien. A partir de aquí sí que me gustaría, antes ya de empezar con los programas específicos, sí que me gustaría comentaros un poco cómo es la estructura general de los másters para que tengáis un poco más la estructura de qué es lo que os vamos a presentar. Más o menos este es el aspecto de un máster típico que tiene estos 4 bloques. Empezamos un bloque de complementos de formación, un bloque de asignaturas comunes, luego un itinerario y por último el trabajo de final de máster. ¿De acuerdo? Empezamos con los complementos de formación, pues estos dependen de la vía de acceso que ha tenido el estudiante. Entonces son asignaturas que provienen del grado y que si una persona pues, viene de otra área de conocimiento, pues tiene que cursarlas previamente, y su objetivo es nivelar los conocimientos de todos los estudiantes, de forma que, por ejemplo, en el grado de informática, pues todos los estudiantes de entrada tengan el mismo conocimiento en programación, o en inteligencia artificial, o en redes. Lo mismo para los diferentes programas. Estos complementos de formación se pueden cursar también junto con el resto de asignaturas del máster. Lo único que recomendamos es seguir las recomendaciones de matrícula. Si quieres hacer inteligencia artificial avanzada y no has hecho inteligencia artificial, mejor que la hagas primero. Esto también es algo que nos gusta insistir, porque a veces, si no, puede haber problemas para superar una asignatura concreta si no se dispone de los requisitos previos. Por último, también comentar que como tienen este objetivo de nivelación, aunque una persona le digamos que no es necesario que los haga, si él pues, quiere refrescar esos conocimientos o considera que cuando él los cursó no estaba suficientemente actualizado,
puede cursarlos a voluntad propia. Es decir, nosotros no le obligaremos a esa persona a cursar ese complemento de formación, pero si él lo desea para refrescar conocimientos, pues puede hacerlo. Entonces, después de los complementos de formación, vendría un apartado de asignaturas comunes. Estas son las asignaturas que tienen que superar todos los estudiantes que están matriculados en el máster, ¿de acuerdo? Independientemente del itinerario que luego escojan. En el caso de los másteres de continuidad, que ahora presentaremos, pues estas asignaturas comunes tienen una orientación común, que es la dirección y la gestión de proyectos. De forma que, bueno, pues los estudiantes que superen esto, pues habrán especializado en dirección de proyectos en el ámbito tecnológico. Después vienen las asignaturas de itinerario, donde aquí cada estudiante, en función de cada programa, pues se pueden definir uno o más itinerarios formativos. Pues, por ejemplo, hay másters que tienen un itinerario profesionalizador para el acceso a la empresa y otro itinerario para el acceso a la investigación. Es aquí donde se realiza pues, estas asignaturas que, dependiendo del programa, pues puede haber asignaturas optativas o puedes tener que elegir un itinerario. Y por último, pues viene el apartado, bueno, el trabajo final de máster, que es un trabajo que se realiza de forma individual y que actúa de síntesis de todo lo que se ha realizado a lo largo del máster. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos esta sería la estructura común que siguen todos los programas. Y ahora la idea sería que os iremos presentando los diferentes programas uno detrás de otro. Empezaré yo con el máster de Ingeniería Informática y luego pasaré la palabra a mis compañeros del máster de Telecomunicación y del máster de Multimedia para que puedan presentar pues, los diferentes programas. Empezaré con Ingeniería Informática y un poco la foto de presentación para que tengáis un poco situación de en qué consiste ese programa. Sería esta de aquí, pues es una titulación oficial, tiene solo una orientación, habíamos visto que había programas que podían tener profesional o investigación, este programa está focalizado exclusivamente en la orientación profesional, tiene una duración de 78 créditos ECTS, se inicia en septiembre, como todos los programas, entonces la duración prevista es de 3 semestres si se realiza a tiempo completo o de 5 semestres si se realiza a tiempo parcial. Entonces, está diseñado para servir como continuación del grado en Ingeniería Informática, aunque no es la única vía de acceso que está prevista, y lo que se focaliza en estos dos aspectos que podéis ver en la transparencia. Por un lado, la dirección y gestión de las TIC, y por otro, el hecho de ofrecer especialización en determinadas tecnologías informáticas. Entonces, como bueno, esto de presentar los contenidos y todo esto es a veces un poco cansino, es un poco pesado, pues había pensado hacerlo de forma un poco visual. Entonces lo que he hecho es he cogido la lista de competencias del máster en Ingeniería Informática, las he pasado por una aplicación web que se llama Wordle, no sé si la conocéis, que permite generar nubes de tags. Entonces esta sería la nube de tags que corresponde a pues, cuáles son las competencias que se consiguen con el grado en Ingeniería Informática. Podéis ver que hay determinados aspectos que están muy destacados, sistemas, ingeniería, aplicaciones, dirección, servicios. Podéis ver que hay temas que tienen una cierta relevancia y que se les dedica un esfuerzo importante dentro del máster, ¿de acuerdo? Entonces, para organizar un poco más este mapa, que bueno, para tener una primera imagen puede ser bueno, pero luego pues quizás un poco caótico para ver un poco más contenidos, sí que me gustaría pues concretar un poco o separar un poco las competencias que pueden asumirse, porque me gustaría que tuvierais esta imagen de que en el programa pues, se adquieren competencias de diferentes tipos. Por ejemplo, podéis ver que hay competencias relacionadas con el diseño, con el desarrollo, otras con la evaluación, otras con la dirección. Hay competencias que están relacionadas con personas, equipos, empresas informáticas, otras con aplicaciones, con redes. Podéis ver que es un máster en el que se tocan diferentes temas. Porque precisamente la orientación que hay, la dirección de las TIC, una persona que esté en una posición de dirección y gestión de las TIC, es una persona que tiene que tener conocimientos especializados en tecnología, pero también tiene que tener una formación variada, de forma que pueda conocer las diferentes tecnologías que tienen que ver en un determinado proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, entrando más en detalle en las competencias y las tecnologías concretas que se estudian en este programa, sí que quería daros un poco una imagen de concretamente en qué temas se focaliza el plan docente de este máster en Ingeniería Informática. Pues, en primer lugar, podéis ver que todos son temas que son de una cierta actualidad, en primer lugar, además que tienen un impacto importante dentro de las organizaciones. El primer tema es el tema de la computación de altas prestaciones, que sí, bueno, el tema del cloud computing ahora parece que es la palabra de moda,
pero sí que es cierto de que hay muchas organizaciones que están intentando externalizar sus servicios informáticos y entonces la definición de esa infraestructura que pueda dar respuesta a un gran número de clientes informáticos, aunque no esté dentro de la empresa, sino que esté externalizada, pues requiere de una cierta tecnología que permita pues, el mejor aprovechamiento de pues, el espacio de disco, la capacidad de computación, la transferencia de datos para ofrecer soluciones a la empresa. Entonces, bueno, pues habéis puesto aquí unos logos de unas cuantas empresas o unos cuantos servicios o productos que están relacionados con los contenidos que se ven en el máster. Por ejemplo, pues Amazon ofrece un servicio de cloud computing para las empresas o, por ejemplo, un servicio como SETI at Home, que es un servicio de cálculo distribuido, que es de una asociación sin ánimo de lucro que se llama SETI, que intenta identificar señales de comunicaciones extraterrestres. Esto es una tarea que requiere mucho tiempo de cálculo para analizar diferentes señales recibidas. Y entonces la forma como lo hacen es tienen un sistema de cálculo distribuido en que los usuarios pues, pueden ofrecer pues, el tiempo de cálculo de su ordenador, se instalan una aplicación y pueden contribuir tiempo de cálculo a un cálculo masivo que se realiza de forma distribuida entre diferentes usuarios. Otro tema también dentro del ámbito de la computación de altas prestaciones, que también tiene mucha actualidad, es el tema del paralelismo masivo. Cada vez tenemos ordenadores que tienen más cores, es decir, tenemos una especie de centro de cálculo en el salón de casa, aunque a veces solo lo utilizamos para ver vídeos que nos hemos bajado de internet. Esto no digáis que lo he dicho yo. Pero la verdad es que toda esta potencia de cálculo pues, también puede servir para realizar tareas que requieran un gran esfuerzo de computación. Entonces, interfaces que permitan la programación paralela o el uso, por ejemplo, de la tarjeta gráfica, que también es un recurso que antes se utilizaba para enseñar imágenes y cada vez más se utiliza para calcular, es un procesador más que tenemos a nuestra disposición, pues se estudian en las asignaturas del máster. Otro tema que también está de mucha actualidad es el desarrollo de aplicaciones para tecnología móvil. Cada vez pues, los programas no solo se hacen para el ordenador, sino que cada vez más de nosotros tenemos pues, o bien un Android o bien un iPhone. Tenemos dispositivos que requieren el desarrollo de aplicaciones para sacar todo su potencial. El estudio de estas tecnologías pues, también es un tema que se toca dentro del máster. Otro tema en concreto pues, es antes hablaba de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está teniendo muchas aplicaciones concretas, no es una entidad abstracta que hablamos de la construcción de una entidad o una persona inteligente o que pueda simular inteligencia, sino, por ejemplo, hablamos de inteligencia en las búsquedas, capacidad de analizar grandes volúmenes de información para encontrar la información de forma eficiente, como hacen todos los buscadores web, o bien sistemas de recomendación. Cada vez más pues, las tiendas online intentan ofrecer recomendaciones a los clientes que están consultando un producto. Si estás viendo, por ejemplo, o si estás buscando una película en IMDb, pues te dicen, oye, pues si te gusta esta película, pues a lo mejor te gustan estas otras. Detrás de estos sistemas de recomendaciones, que cada vez están más utilizados en la práctica del día a día, pues hay técnicas de inteligencia artificial que se estudian dentro de este máster. Por otro lado, tenemos todo el campo de la simulación. Muchas veces es muy costoso desarrollar un producto y a veces es más interesante desarrollar previamente una simulación para ver cómo podría funcionar este producto o bien para comprobar cómo funciona una red, intentar determinar cuál es el rendimiento de un sistema, de una configuración. Y hay todas unas técnicas de simulación detrás que también pues, se utilizan en simulaciones en otros campos, como podría ser la física o la biología o la ecología. Entonces, también este tipo de técnicas se estudian dentro de una asignatura del programa. Por otro lado, otra cosa que también es de actualidad, el streaming de contenidos. Cada vez más no tenemos los contenidos almacenados en nuestra localización, sino que están almacenados en una localización remota y nosotros accedemos a ellos a través de streaming. Aplicaciones como Spotify o YouTube deben su éxito a estas tecnologías. Y precisamente es muy importante pues, que una persona que sea experta en tecnologías informáticas tenga conocimiento de cómo funciona este proceso. Por otro lado, otro campo que hasta ahora pues, no se tocaba mucho en el ámbito de las tecnologías es el tema de la usabilidad de los productos. Y hay empresas que focalizan toda su estrategia de diseño de productos y de marketing basado en la usabilidad. Nosotros hacemos productos usables. La usabilidad también es muy importante en el tema de web. Pues una web que sea usable seguramente será más atractiva, atraerá más clientes, conseguirá más beneficios que una web que no sea atractiva. Y precisamente para conseguir esta usabilidad hay que aplicar una serie de técnicas para detectar las necesidades de los usuarios.
Por otro lado, estamos hablando todo el rato del desarrollo de aplicaciones. También es muy importante tener en cuenta cuáles son los procesos que se utilizan para desarrollar aplicaciones para conseguir mejorar la productividad de este proceso de desarrollo. Precisamente he puesto aquí el diagrama, el logo de UML. Quizá UML, tal y como se aplica en algunas empresas, no es la metodología más ágil. Quizá no es el mejor ejemplo que podría ponerse aquí, pero sí que hay metodologías ágiles, Stream Programming, por ejemplo, que intentan conseguir un proceso de desarrollo más ligero y que produzca una mayor productividad. Y también se estudian dentro del programa. Por otro lado, otro aspecto muy importante, que también es un aspecto transversal, que independientemente del área de trabajo en la que estéis desarrollando vuestra actividad, es muy importante, es el ámbito de la seguridad informática. Y tener en cuenta determinadas normativas que hacen referencia pues, a la seguridad de los datos, de la capacidad de que podáis establecer planes de continuidad de negocio en el caso de determinados eventos que pueden afectar a la empresa, un incendio o determinadas incidencias que pueden pasar y que pasan en el día a día, y es muy importante que la empresa pueda continuar a pesar de que se han producido estos sucesos. ¿De acuerdo? Entonces, la definición de estos planes de continuidad de negocio también es otro de los ejes del máster. Y por último, bueno, también había que hablar de peer-to-peer, porque si no, no era una conferencia de informática. Pues también es un tema cada vez más relevante. Hablando también previamente de computación distribuida, pues cada vez lo que se tiene es un sistema en el que no hay entidades centralizadas, sino se tiene un conjunto de pares que colaboran entre sí, ya sea para realizar un cálculo o para transmitir datos de forma más eficiente, como podría ser con BitTorrent, o para temas de anonimidad, como podría ser la red Tor, para transmitir datos de forma que no se conozca el origen. ¿De acuerdo? Entonces, este sería todo el mapa de las tecnologías que se trabajan a lo largo del máster. Y sí que me gustaría comentar y hacer este énfasis de que, independientemente del área de especialización que tenga cada uno, es importante que tenga estos conocimientos en diferentes ámbitos para luego, cuando se trata de dirigir un proyecto o de coordinar un equipo, pues se pueda hacer de forma eficiente. Muy bien. Pues bueno, ahora ya prácticamente está todo explicado, y ahora que os pongo el plan de estudios, y os parecerá bastante coherente con los que os he comentado hasta ahora. Primero tenemos todas las asignaturas que os enseño son asignaturas de 6 créditos ECTS, se realizan semestralmente como todas las asignaturas de la UOC, bueno, excepto la asignatura del trabajo final de máster, que ahora os comentaré. Tenemos entonces un primer bloque de asignaturas obligatorias relacionadas con la dirección y gestión de proyectos. Luego tenemos un segundo bloque relacionado con tecnologías informáticas. Hay 9 asignaturas obligatorias de 6 créditos ECTS relacionadas con las tecnologías que os he comentado en las transparencias anteriores. Y entonces, para acabar, se realiza un trabajo final de máster en que hay diferentes áreas de especialización. Pues puedes elegir el área que está relacionada con usabilidad, puedes elegir el área que está relacionada más con ingeniería del software, relacionadas con las tecnologías que se han ido viendo a lo largo del programa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no se ve en este dibujo es los complementos de formación, que ahora sí que me gustaría pasar a estudiar un poco más cómo son estos complementos de formación, ¿vale? Podéis ver aquí que es un conjunto de asignaturas, que son asignaturas del máster en Ingeniería Informática, del grado. Que nadie se asuste, la intención no es que los estudiantes tengan que hacerlas todas. En función de la vía de accesos tienen que hacer alguna de estas asignaturas. Por ejemplo, los estudiantes que vienen del grado o que tienen la Ingeniería Superior en Informática no tienen que cursar ninguna de estas asignaturas. Los estudiantes que vengan de la Ingeniería Técnica sí que tienen que cursar 2 asignaturas, que son requisitos de asignaturas del máster, que sería la de Inteligencia Artificial y la de Sistemas Distribuidos, por ejemplo. Pero esto es para ilustrar un poco que solo se tienen que realizar aquellos complementos de formación que no se hayan adquirido previamente. Por otro lado, los estudiantes que vienen por otra vía, que podrían ser los estudiantes de telecomunicación, dependiendo de su especialidad, tienen que hacer unas asignaturas u otras. Por ejemplo, los ingenieros telemáticos tendrían que hacer 30 créditos ECTS de complementos de formación, y los que vengan de otras especialidades tendrían que hacer 36. Los estudiantes que vengan del grado multimedia tendrían que hacer 54 créditos ECTS. Y por otro lado, también abrimos la puerta a estudiantes que provengan de otras titulaciones dentro del ámbito de la ingeniería y arquitectura o del ámbito que antes se conocía como ciencias o ciencias exactas, como podría ser matemáticas, física o estadística. Lo que pasa es que como estos estudiantes tienen una formación que podría ser muy diferente, pues estos estudiantes sí que tienen que realizar una carga importante de complementos de formación. Podéis ver que tienen que hacer 66 ECTS, pero bueno, si no, la opción era pedirles que hicieran el grado antes de acceder al máster. Creemos que esto es una solución
que es más cómoda para ellos que no hacer todo un grado de nuevo. Entonces, suelo comentar que sí que no se permite el acceso desde otras áreas temáticas. Si una persona pues, que tiene un grado en el ámbito de humanidades, por ejemplo, pues no se le permite el acceso y a esta persona sí que se le recomendaría que hiciera un grado antes de poder acceder al máster en Ingeniería Informática. ¿De acuerdo? Entonces, solo para acabar, pues comentar un poco cuáles son los perfiles profesionales que se consiguen con este máster. Y he comentado que, bueno, que uno de los objetivos es la especialización tecnológica en diversas áreas que son de actualidad y que tocan a muchos proyectos tecnológicos que se realizan día a día en el día a día de las empresas. Además, también ese enfoque también orientado a la dirección y a la gestión de proyectos. Y también comentar una cosa, porque en el caso de la ingeniería informática sí que hace falta hacer una nota aparte sobre el tema de las atribuciones profesionales. Que ya sabéis que hay profesiones como la ingeniería de telecomunicación que tienen atribuciones profesionales. En el caso de la ingeniería informática es una ingeniería, pero no están definidas atribuciones profesionales hasta el momento. Entonces, lo que pasa aquí es que no se sabe si en el futuro se van a definir o no atribuciones profesionales, pero lo que sí que ha hecho el Ministerio es publicar una resolución en el BOE en que se dan una serie de criterios de diseño de másters que estén relacionados con la profesión de ingeniería informática. De forma que cualquier persona, bueno, nosotros en el diseño de este programa hemos tenido en cuenta estas recomendaciones de diseño, de forma que si en algún momento se asignan atribuciones profesionales a los ingenieros informáticos, pues los estudiantes que hayan cursado este máster las tendrán directamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, solo quería comentar ya para acabar con este programa, poner algunos ejemplos pues, de roles profesionales que podrían adquirirse mediante el estudio de este máster. En primer lugar, y bueno, ya he comentado pues, el tema de dirección de las TIC, temas de ingeniería del software, tema de arquitectura de sistemas, es decir, tanto la parte más de desarrollo de aplicaciones y gestión como la parte de sistemas, la parte de consultoría también en diferentes ámbitos temáticos y la parte más de científico de la computación en que se trata de desarrollar aplicaciones de altas prestaciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían algunos ejemplos de perfiles profesionales que pueden conseguirse con el máster en Ingeniería Informática.